Segunda decena excelencia del Santo Rosario, manifestada por las oraciones que lo componen. 11ª. Rosa el credo o símbolo de los apóstoles que se reza sobre el Cristo de la Camándula es una plegaria de gran mérito, por ser un sagrado compendio y resumen de las verdades cristianas. La fe, en efecto, es la base, fundamento y principio de todas las virtudes cristianas, de todas las verdades eternas y de todas las plegarias agradables a Dios. Es preciso que quien se acerque a Dios crea. Eb 11,6. Sí, quien se acerca a Dios en la oración debe comenzar con un acto de fe, y cuanto mayor sea su fe, más eficaz y meritoria será la plegaria en sí misma y más gloriosa para Dios. No me detendré a explicar las palabras del símbolo de los apóstoles. Pero no puedo menos de aclarar las primeras palabras: creo en Dios. Estas encierran los actos de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Tienen una eficacia maravillosa para santificarnos y derrotar al demonio. Muchos santos vencieron con estas palabras las tentaciones, especialmente las contrarias a la fe, la esperanza o la caridad, ya durante su vida, ya a la hora de la muerte. Fueron las últimas palabras que escribió San Pedro mártir con el dedo, lo mejor que puso, y sobre la arena, cuando cortada la cabeza por el sablazo de un hereje se hallaba próximo a expirar. La fe es la única clave que permite entrar en todos los misterios de Jesús y de María contenidos en el Santo Rosario. Por eso es necesario comenzar el rosario rezando el credo con gran atención y devoción. Y cuanto más viva y robusta sea la fe, más meritorio será nuestro rosario. Es preciso que sea viva y animada por la caridad, es decir, que para recitar bien el Santo Rosario debes estar en gracia de Dios o en busca de ella. Es necesario, además, que la fe sea robusta y constante. Es decir, que no has de buscar en el rezo del Santo Rosario solamente el gusto sensible y la consolación espiritual. En otras palabras, no debes dejarlo cuando te asaltan las distracciones involuntarias en la mente, un incomprensible tedio en el alma, un fastidio agobiante o un sopor casi continuo en el cuerpo. Para rezar bien el rosario no son necesarios ni gusto, ni consuelo, ni suspiros, ni fervor y lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. Bastan la fe pura y la recta intención. Basta solo la fe. 12ª rosa. El Padre Nuestro u oración dominical saca su excelencia de su autor, que no es hombre ni ángel, sino el Rey de los ángeles y de los hombres, Jesucristo. Era necesario, dice San Cipriano, que quien venía como Salvador a darnos la vida de la gracia nos enseñara también, como celestial Maestro, el modo de orar. La sabiduría 23 del Divino Maestro se manifiesta claramente en el orden, la dulzura, fuerza y claridad de esta divina plegaria. Es corta, pero rica en enseñanzas. Es accesible a los ignorantes, pero llena de misterios para los sabios. El Padre Nuestro encierra todos los deberes que tenemos para con Dios, los actos de todas las virtudes y la petición para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Es el compendio del Evangelio, dice Tertuliano, aventaja, dice Tomás de Kempis, a los deseos de los santos. Compendia todas las dulces expresiones de los salmos y cantos, implora cuanto necesitamos, alaba a Dios de manera excelente, eleva el alma de la tierra al cielo y la une íntimamente con Él. Dice San Juan Crisóstomo que quien no ora como lo ha hecho y enseñado el Divino Maestro, no es discípulo suyo. Y que Dios no escucha con agrado las oraciones que elabora el espíritu humano, sino la que su Hijo nos ha enseñado. Debemos recitar la oración dominical con la certeza de que el Padre Eterno la escuchará, por ser la oración de su Hijo, a quien Él escucha siempre y cuyos miembros somos. ¿Podría, acaso, un Padre tan bueno rechazar una súplica tan bien fundada, apoyada como está en los méritos e intercesión de Hijo tan digno? Asegura San Agustín que el Padre Nuestro bien rezado borra los pecados veniales.
El justo cae 7 veces por día, pero con las 7 peticiones del Padre Nuestro puede remediar sus caídas y fortificarse contra sus enemigos. Es oración corta y fácil, a fin de que frágiles como somos y sometidos como estamos a tantas miserias recibamos auxilio más rápidamente rezándola con mayor frecuencia y devoción. Desengáñate, pues, alma piadosa, que desprecias la oración compuesta y ordenada por el Hijo mismo de Dios a todos los creyentes. Tú que aprecias solamente las oraciones compuestas por los hombres como si el hombre, por esclarecido que sea, supiera mejor que Jesús cómo debemos orar. Tú que buscas en libros humanos el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito, y vives persuadida de que las oraciones contenidas en los libros son para los sabios y ricos, mientras que el rosario es bueno solamente para las mujeres, los niños y la gente del pueblo. Como si las alabanzas y oraciones que lees en tu devocionario fueran más bellas y agradables a Dios que la oración dominical. Dejar de lado la oración recomendada por Jesucristo para apegarnos a las compuestas por los hombres es una tentación peligrosa. No desaprobamos con esto las oraciones compuestas por los santos para excitar a los fieles a alabar a Dios. Pero no podemos admitir que haya quienes las prefieran a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada, dejen el manantial para correr tras los arroyos y desdeñen el agua clara para ir a beber la turbia. Porque, al fin y al cabo, el rosario compuesto de la oración dominical y de la salutación angélica es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia. Mientras que las demás oraciones que buscas y rebuscas en los libros no son más que arroyos que derivan de ella. Dichoso quien recita la plegaria enseñada por el Señor meditando atentamente cada palabra. Encuentra en ella cuanto necesita y puede desear. 24. Cuando rezamos esta admirable plegaria, cautivamos desde el primer momento el corazón de Dios invocándole con el dulce nombre de Padre. Padre nuestro, el más tierno de todos los padres, omnipotente en la creación, admirable en la conservación de las criaturas, sumamente amable en su providencia e infinitamente bueno en la obra de la redención. Dios es nuestro Padre. Entonces, todos somos hermanos y el cielo es nuestra patria y nuestra herencia. ¿No bastará esto para inspirarnos, a la vez, amor a Dios y al prójimo y desapego de todas las cosas de la tierra? Amemos, pues, a un Padre como este y digámosle millares de veces: Padre nuestro que estás en los cielos. Tú que llenas el cielo y la tierra con la inmensidad de tu esencia y estás presente en todas partes. Tú que moras en los santos con tu gloria, en los condenados con tu justicia, en los justos por tu gracia, en los pecadores por tu paciencia comprensiva, haz que recordemos siempre nuestro origen celestial, vivamos como verdaderos hijos tuyos y avancemos siempre hacia ti solo con todo el ardor de nuestros anhelos. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo y terrible, dice el profeta Rey. El cielo resuena con las alabanzas incesantes de los serafines a la santidad del Señor de los ejércitos, exclama Isaías. Con estas palabras pedimos que toda la tierra reconozca y adore los atributos de un Dios tan grande y santo. Que sea conocido, amado y adorado por los paganos, los turcos, los hebreos, los bárbaros y todos los infieles. Que todos los hombres le sirvan y glorifiquen con fe viva, con esperanza firme, con caridad ardiente, renunciando a todos los errores, en una palabra, que todos los hombres sean santos, porque Él mismo lo es. Venga a nosotros tu reino. Es decir, reina, Señor, en nuestras almas con tu gracia en esta vida a fin de que merezcamos reinar contigo, después de la muerte, en tu reino, que es la suprema y eterna felicidad, en la cual creemos, esperamos y deseamos. Felicidad que la bondad del Padre nos ha prometido, los méritos del Hijo nos han adquirido y la luz del Espíritu Santo nos ha revelado. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nada, ciertamente, escapa a las disposiciones de la divina providencia,
que lo ha previsto y dispuesto todo antes de que suceda. Ningún obstáculo puede apartarla del fin que se ha propuesto. Y cuando pedimos que se haga su voluntad, no es porque temamos, dice Tertuliano, que alguien se oponga eficazmente a la ejecución de sus designios, sino que aceptamos humildemente cuanto ha querido ordenar respecto a nosotros. Y que cumplamos siempre y en todo su santísima voluntad manifestada en sus mandamientos con la misma prontitud, amor y constancia con la que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Jesucristo nos enseña a pedir a Dios lo necesario para la vida del cuerpo y del alma. Con estas palabras confesamos humildemente nuestra miseria y rendimos homenaje a la providencia, declarando que creemos y queremos recibir de su bondad todos los bienes temporales. Con la palabra pan pedimos a Dios lo estrictamente necesario para la vida, excluimos lo superfluo. Este pan lo pedimos hoy, es decir, limitamos al presente nuestras solicitudes, confiando a la 25 providencia el mañana. Pedimos el pan de cada día, confesando así nuestras necesidades, siempre renovadas, y proclamamos la continua dependencia en que nos hallamos de la protección y socorro divinos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestros pecados, dicen San Agustín y Tertuliano, son deudas que contraemos con Dios, y su justicia exige el pago hasta el último céntimo. Y todos tenemos estas tristes deudas. Pero, no obstante nuestras numerosas culpas, acerquémonos a Él confiadamente y digámosle con verdadero arrepentimiento: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona los pecados de nuestro corazón y nuestra boca, los pecados de acción y omisión, que nos hacen infinitamente culpables a los ojos de tu justicia. Porque, como hijos de un Padre tan clemente y misericordioso, perdonamos, por obediencia y caridad, a cuantos nos han ofendido. Y no nos dejes, por infidelidad a tu gracia, caer en la tentación del mundo, del demonio y de la carne. Mas líbranos de mal, que es el pecado, del mal de la pena temporal y eterna que hemos merecido. Amén. Expresión muy consoladora, dice San Jerónimo. Es como el sello que Dios pone al final de nuestra súplica para asegurarnos que nos ha escuchado. Es como si respondiera: Amén. Sí, hágase como habéis pedido, lo habéis conseguido. Porque esto es lo que significa el término Amén. 13ª rosa el Padre Nuestro. Continuación, al recitar cada una de las palabras de la oración dominical, honramos las perfecciones divinas. Honramos su fecundidad llamándole Padre, Padre que desde la eternidad engendra a un Hijo igual que tú, eterno y consustancial. Que es una misma esencia, una misma potencia, una misma bondad, una misma sabiduría contigo. Padre e Hijo que al amaros producís al Espíritu Santo, que es Dios como vosotros. Tres adorables personas que sois un solo Dios. Padre nuestro. Es decir, Padre de los hombres por la creación, la conservación y la redención. Padre misericordioso de los pecadores, Padre amigo de los justos, Padre magnífico de los bienaventurados. ¿Qué estás? Con estas palabras admiramos la inmensidad, la grandeza y la plenitud de la esencia divina, que se llama con verdad el que es decir, el que existe esencial, necesaria y eternamente. Que es el ser de los seres, la causa de todo ser, que contiene en sí mismo en forma eminente las perfecciones de todos los seres. Que está en todos ellos con su esencia, presencia y potencia, sin ser por ellos abarcado. Honramos su sublimidad, gloria y majestad con las palabras que estás en los cielos, es decir, como sentado en su trono para ejercer justicia sobre todos los hombres. Adoramos su santidad al desear que su nombre sea santificado. Reconocemos su soberanía y la justicia de sus leyes, anhelando la llegada de su reino y ansiando 26 que le obedezcan los hombres en la tierra como le obedecen los ángeles en el cielo. Pidiéndole que nos dé el pan nuestro de cada día,
creemos en su providencia. Al implorar la remisión de nuestros pecados, invocamos su clemencia. Al rogarle que no nos deje caer en la tentación, reconocemos su poder. Esperando que nos libre del mal, nos confiamos a su bondad. El Hijo de Dios glorificó siempre al Padre con sus obras, y vino al mundo para enseñar a los hombres a glorificarlo. Y les ha enseñado la forma de honrarlo con esta oración que se dignó dictarles. Debemos, pues, rezarla con frecuencia y atención y con el mismo espíritu con que Él la compuso. 14 el Padre Nuestro. Conclusión: cuando rezamos esta divina oración, realizamos tantos actos de las más sublimes virtudes cristianas como palabras pronunciamos. Al decir, Padre nuestro que estás en los cielos, hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, manifestamos celo ardiente por su gloria. Al pedir la posesión de su reino, hacemos un acto de esperanza. Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos espíritu de perfecta obediencia. Pidiéndole que nos dé el pan nuestro de cada día, practicamos la pobreza según el espíritu y el desapego de los bienes de la tierra. Al rogarle que perdone nuestros pecados, hacemos un acto de contrición. Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta perfección. Al implorar ayuda en la tentación, hacemos actos de humildad, prudencia y fortaleza. Al esperar que nos libre del mal, practicamos la paciencia. Finalmente, al pedir todo esto no solo para nosotros, sino también para el prójimo y para todos los miembros de la Iglesia, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, lo imitamos en la caridad, que abraza a todos los hombres, y cumplimos el mandamiento de amar al prójimo. Detestamos, además, todos los pecados y practicamos todos los mandamientos de Dios cuando al rezar esta oración nuestro corazón sintoniza con la lengua y no mantenemos intenciones contrarias a estas divinas palabras. Puesto que cuando reflexionamos en que Dios está en los cielos, es decir, infinitamente por encima de nosotros por la grandeza de su majestad, entramos en los sentimientos del más profundo respeto en su presencia y, sobrecogidos de temor, huimos del orgullo y nos abatimos hasta el anonadamiento. Al pronunciar el nombre de Padre, recordamos que de Dios hemos recibido la existencia por medio de nuestros padres y la instrucción por medio de nuestros maestros, todos los cuales representan para nosotros a Dios, cuya viva imagen constituyen. Por ello, nos sentimos obligados a honrarlos, o mejor dicho, a honrar a Dios en sus personas, y nos guardamos mucho de despreciarlos y afligirlos. Cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado, estamos bien lejos de profanarlo. Cuando consideramos el reino de Dios como nuestra herencia, renunciamos a todo apego desordenado a los bienes de este mundo. Cuando pedimos con sinceridad para nuestro prójimo los bienes que deseamos para nosotros, 27 renunciamos al odio, la disensión y la envidia. Al pedir a Dios el pan de cada día, detestamos la gula y la voluptuosidad, que se nutre en la abundancia. Al rogar a Dios con sinceridad que nos perdone como perdonamos a quienes nos han ofendido, reprimimos la cólera y la venganza, devolvemos bien por mal y amamos a nuestros enemigos. Al pedir a Dios que no nos deje caer en el pecado en el momento de la tentación, manifestamos huir de la pereza y buscar los medios para combatir los vicios y salvarnos. Al rogar a Dios que nos libre del mal, tememos su justicia y nos alegramos, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios hace que el hombre evite el pecado. 15 rosa el Ave María. Sus excelencias la salutación angélica es tan sublime y elevada, que el beato Alaño de la Rupe ha creído que ninguna criatura puede comprenderla y que solamente Jesucristo, Hijo de María, puede explicarla. Deriva su excelencia, de la Santísima Virgen, a quien fue dirigida, de la finalidad de la encarnación del Verbo, para la cual fue traída del cielo, y del Arcángel Gabriel, quien fue el primero en pronunciarla.
La salutación angélica resume, en la más concisa síntesis, toda la teología cristiana sobre la Santísima Virgen. En el Ave María encontramos una alabanza y una invocación. La alabanza contiene cuanto constituye la verdadera grandeza de María. La invocación contiene cuanto debemos pedir y cuanto podemos esperar de su bondad. La Santísima Trinidad reveló la primera parte. Santa Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, añadió la segunda. Y la Iglesia, en el primer concilio de Efeso, celebrado en 430, sugirió la conclusión, después de condenar el error de Nestorio y definir que la Santísima Virgen es verdaderamente Madre de Dios. El concilio ordenó que se invocase a la Santísima Virgen bajo este glorioso título con estas palabras: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Santísima Virgen recibió esta divina salutación en orden a llevar a feliz término el asunto más sublime e importante del mundo, a saber, la encarnación del Verbo Eterno, la reconciliación entre Dios y los hombres y la redención del género humano. Embajador de esta buena noticia fue el arcángel Gabriel, uno de los primeros príncipes de la corte celestial. La salutación angélica contiene la fe y esperanza de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Es la constancia y la fortaleza de los mártires, la ciencia de los doctores, la perseverancia de los confesores y la vida de los religiosos. Beato al año. Es el cántico nuevo de la ley de la gracia, la alegría de los ángeles y de los hombres y el terror y confusión de los demonios. Por la salutación angélica, Dios se hizo hombre, una virgen se convirtió en Madre de Dios, las almas de los justos fueron liberadas del limbo, se repararon las ruinas del cielo y los tronos vacíos fueron de nuevo ocupados. El pecado fue 28 perdonado, se nos devolvió la gracia, se curaron las enfermedades, los muertos resucitaron. Se llamó a los desterrados, se aplacó la Santísima Trinidad y los hombres obtuvieron la vida eterna. Finalmente, la salutación angélica es el arco iris, la señal de la clemencia y de la gracia dadas al mundo por Dios. Beato al año. Decimos esta rosa el Ave María. Su belleza, aunque no hay nada tan excelso como la majestad divina ni tan abyecto como el hombre considerado como pecador, con todo, la augusta majestad no desdeña nuestros homenajes y se siente honrada cuando cantamos sus alabanzas. Ahora bien, la salutación angélica es uno de los cánticos más bellos que podemos entonar a la gloria del Altísimo. Te cantaré un cántico nuevo. Sal 144, 143, 9. La salutación angélica es precisamente el cántico nuevo que David predijo se cantaría en la venida del Mesías. Hay un cántico antiguo y un cántico nuevo. El antiguo es el que cantaron los israelitas en acción de gracias por la creación, la conservación, la liberación de la esclavitud, el paso del Mar Rojo, el maná y todos los demás favores celestiales. El cántico nuevo es el que entonan los cristianos en acción de gracias por la encarnación y la redención. Dado que estos prodigios se realizaron por el saludo del ángel, repetimos esta salutación para agradecer a la Santísima Trinidad por tan inestimables beneficios. Alabamos a Dios Padre por haber amado tanto al mundo que le dio su unigénito para salvarlo. Bendecimos a Dios Hijo por haber descendido del cielo a la tierra, por haberse hecho hombre y habernos salvado. Glorificamos al Espíritu Santo por haber formado en el seno de la Virgen María su cuerpo purísimo, que fue víctima de nuestros pecados. Con estos sentimientos de gratitud debemos rezar la salutación angélica, acompañándola de actos de fe, esperanza, caridad y acción de gracias por el beneficio de nuestra salvación. Aunque este cántico nuevo se dirige directamente a la Madre de Dios y contiene sus elogios, es no obstante muy glorioso para la Santísima Trinidad, porque todo el honor que tributamos a la Santísima Virgen vuelve a Dios, causa de todas sus perfecciones y virtudes. Con él glorificamos a Dios Padre, porque honramos a la más perfecta de sus criaturas. Glorificamos al Hijo,
porque alabamos a su purísima Madre. Glorificamos al Espíritu Santo, porque admiramos las gracias con que colmó a su esposa. Del mismo modo que la Santísima Virgen con su hermoso cántico, el Magnificat, dirige a Dios las alabanzas y bendiciones que le tributó Santa Isabel por su eminente dignidad de Madre del Señor. Dirige inmediatamente a Dios los elogios y bendiciones que le presentamos mediante la salutación angélica. Si la salutación angélica glorifica a la Santísima Trinidad, también constituye la más perfecta alabanza que podemos dirigir a María. Deseaba Santa Matilde saber cuál era el mejor medio para testimoniar su tierna devoción a la Madre de Dios. Un día, arrebatada en éxtasis, vio a la Santísima 29 Virgen que llevaba sobre el pecho la salutación angélica en letras de oro, y le dijo: «Hija mía, nadie puede honrarme con saludo más agradable que el que me ofreció la adorabilísima Trinidad. Por él me elevó a la dignidad de Madre de Dios». La palabra ave, que es el nombre de Eva, me hizo saber que Dios en su omnipotencia me había preservado de toda mancha de pecado y de las calamidades a que estuvo sometida la primera mujer. El nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz, como astro brillante, para iluminar los cielos y la tierra. Las palabras llenas de gracia me recuerdan que el Espíritu Santo me colmó de tantas gracias, que puedo comunicarlas con abundancia a quienes las piden por mediación mía. Diciendo: «El Señor es contigo», siento renovarse la inefable alegría que experimenté cuando el Verbo Eterno se encarnó en mi seno. Cuando me dicen: «Bendita tú eres entre todas las mujeres», tributo alabanzas a la misericordia divina, que se dignó a elevarme a tan alto grado de felicidad. Ante las palabras «Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», todo el cielo se alegra conmigo al ver a Jesús, mi Hijo, adorado y glorificado por haber salvado al hombre. 17ª rosa, el Ave María. Sus maravillosos frutos. Entre las cosas admirables que la Santísima Virgen reveló al Beato Alaño de la Rupe, sabemos que este gran devoto de María confirmó con juramento sus revelaciones. Hay 3 de mayor importancia. La primera, que la negligencia. Tedio y aversión a la salutación angélica que restauró al mundo son señal probable e inmediata de reprobación eterna. La segunda, que quienes tienen devoción a esta divina salutación poseen una señal firme de predestinación. Y la tercera, que quienes han recibido de Dios la gracia de amar a la Santísima Virgen y servirla por amor deben esmerarse con el mayor empeño para continuar amándola y sirviéndola hasta que ella los coloque en el cielo, por medio de su Hijo, en el grado de gloria que conviene a sus méritos. Beato Alaño. Todos los herejes que son hijos de Satanás y llevan señales evidentes de reprobación tienen horror al Ave María. Quizás aprenden el Padre Nuestro, pero no el Ave María. Preferirían llevar sobre sí una serpiente antes que una camándula. Entre los católicos, aquellos que llevan la marca de la reprobación apenas si se interesan por el rosario, son negligentes en rezarlo o lo recitan tibia y precipitadamente. Aunque yo no aceptara con fe piadosa lo revelado al Beato Alaño, me basta la experiencia personal para convencerme de esta terrible y a la vez consoladora verdad. No sé ni veo con claridad cómo una devoción tan pequeña pueda ser señal infalible de eterna salvación, y su defecto, señal de reprobación. No obstante, nada hay más cierto. Vemos, en efecto, que quienes en nuestros días profesan novedosas doctrinas condenadas por la Iglesia, a pesar de su aparente piedad, descuidan en demasía la devoción al rosario, y frecuentemente lo arrancan de la mente y del corazón de quienes les rodean con los 30 pretextos más especiosos del mundo. Evitan cuidadosamente condenar abiertamente el rosario y el escapulario como hacen los calvinistas. Pero su proceder es mucho más pernicioso cuanto más sutil. Hablaremos de ello más adelante. Mi Ave María, mi rosario o mi corona son mi oración preferida y mi piedra de toque segurísima para distinguir a quienes son conducidos por el Espíritu de Dios de quienes se hallan bajo la ilusión del espíritu maligno.
He conocido almas que parecían volar como águilas hasta las nubes por la sublimidad de su contemplación. Eran, sin embargo, miserablemente engañadas por el demonio. Solo llegué a descubrir sus ilusiones al ver que rechazaban el Ave María y el rosario como indignos de su estimación. El Ave María es un rocío celestial y divino que al caer en el alma de un predestinado le comunica una fecundidad maravillosa para producir toda clase de virtudes. Cuanto más regada esté el alma por esta oración, tanto más se le ilumina el espíritu, más se le abraza el corazón y más se fortalece contra sus enemigos. El Ave María es una flecha inflamada y penetrante que, unida por un predicador a la palabra divina que anuncia, le da la fuerza de traspasar, conmover y convertir los corazones más endurecidos, aunque el orador no tenga talento natural extraordinario para la predicación. El Ave María fue el arma secreta que, como dije antes, sugirió la Santísima Virgen a Santo Domingo y al Beato Alaño para convertir a los herejes y pecadores. De aquí surgió la costumbre de los predicadores de rezar un Ave María al comenzar la predicación, como afirma San Antonino. 18ª Rosa el Ave María. Sus bendiciones. Esta divina salutación atrae sobre nosotros la copiosa bendición de Jesús y de María. Efectivamente es principio infalible que Jesús y María recompensan magnánimamente a quienes le glorifican y devuelven centuplicadas las bendiciones que se le tributan. Quiero a los que me quieren, para enriquecer a los que me aman y para llenar sus bodegas. Provincia 8,17,21. Es lo que proclaman a voz en cuello Jesús y María: amamos a quienes nos aman, los enriquecemos y llenamos sus tesoros. Quien siembra generosamente, generosas cosechas tendrá. Ahora bien, no es amar, bendecir y glorificar a Jesús y a María el recitar devotamente la salutación angélica. En cada Ave María tributamos a Jesús y a María una doble bendición. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En cada Ave María tributamos a María el mismo honor que Dios le hizo al saludarla mediante el arcángel Gabriel. ¿Quién podrá pensar siquiera que Jesús y María, que tantas veces hacen el bien a quienes les maldicen, vayan a responder con maldiciones a quienes los honran y bendicen con el Ave María? La Reina del Cielo, dicen San Bernardo y San Buenaventura, no es menos agradecida y cortés que las personas nobles y bien educadas de este mundo. Las aventaja en esta virtud como en las demás perfecciones, y no permitirá que la honremos con respeto sin devolvernos el 100 por 1. María, dice San 31 Buenaventura, nos saluda con la gracia siempre que la saludamos con el Ave María. ¿Quién podrá comprender las gracias y bendiciones que el saludo y mirada benigna de María atraen sobre nosotros? En el momento en que Santa Isabel oyó el saludo que le dirigía la Madre de Dios, quedó llena de Espíritu Santo, y el niño que llevaba en su seno saltó de alegría. Si nos hacemos dignos del saludo y bendición recíprocos de la Santísima Virgen, seremos, sin duda, colmados de gracias y un torrente de consuelos espirituales inundará nuestras almas. 19ª Rosa el Ave María. Feliz intercambio está escrito: dar, y se os dará. Recordemos la comparación del Beato Alaño: si te doy cada día 150 diamantes, ¿no me perdonarías aunque fuese enemigo tuyo? Y si eres mi amigo, ¿no me otorgarás todos los favores posibles? ¿Quieres enriquecerte con todos los bienes de la gracia y de la gloria? Saluda a la Santísima Virgen, honra a tu bondadosa Madre. Como el que atesora es el que honra a su Madre. Preséntale, al menos, 50 Ave Marías diariamente. Cada una de ellas contiene 15 piedras preciosas, que agradan más a María que todas las riquezas de la tierra. ¿Qué no podrás entonces esperar de su generosidad? Ella es nuestra madre y amiga. Es la emperatriz del universo y nos ama más que todas las madres y reinas juntas amaron a algún mortal. Porque dice San Agustín, la caridad de la Virgen María aventaja a todo el amor de todos los hombres y de todos los ángeles.
El Señor se apareció un día a Santa Gertrudis contando monedas de oro. Atrevióse ella a preguntarle qué era lo que contaba con ellas. Cuento, le respondió Jesucristo, tus Avemarías son la moneda con que se compra el paraíso. El docto y piadoso Suárez, de la Compañía de Jesús, estimaba tanto la salutación angélica, que solía decir, daría con gusto mi ciencia por el valor de una Ave María bien dicha. El beato al año de la Rupe se dirige así a la Santísima Virgen, que quien te ama, o excelsa María. Escucha esto y se llene de gozo, el cielo exulta de dicha, y de admiración la tierra, cuando digo, Ave María. Mientras aborrezco al mundo, en amor de Dios me inundo cuando digo, Ave María. Mis temores se disipan, mis pasiones se apaciguan cuando digo, Ave María. Se aumenta mi devoción y alcanzo la contrición 32 cuando digo, Ave María. Se confirma mi esperanza, mi consuelo se agiganta, cuando digo, Ave María. Mi alma de gozo palpita, mi tristeza se disipa, cuando digo, Ave María. Porque la dulzura de esta suavísima salutación es tan grande que no hay términos adecuados para explicarla debidamente, y, después de haber dicho de ella maravillas, resulta todavía tan escondida y profunda, que es imposible explorarla. Es corta en palabras, pero grande en misterios. Es más dulce que la miel y más preciosa que el oro. Hay que tenerla frecuentemente en el corazón para meditarla, y en la boca para recitarla y repetirla devotamente. Refiere el mismo beato al año en el capítulo 69 de su Salterio que una religiosa muy devota del rosario se apareció después de muerta a una de sus hermanas y le dijo: si pudiera regresar a mi cuerpo para recitar solamente una Ave María, aunque sin mucho fervor, volvería a sufrir gustosamente todos los dolores que padecí antes de morir con tal de alcanzar el mérito de esta oración. Hay que recordar que había sufrido crueles dolores durante varios años. Miguel de Lisle, obispo de Salubre, discípulo y compañero del beato al año de la Rupe en el restablecimiento del Santo Rosario, dice que la salutación angélica es el remedio de todos los males que nos afligen, con tal que la recemos devotamente en honor de la Santísima Virgen. 20 Rosa el Ave María. Breve explicación. ¿Te debates en la miseria del pecado? Invoca a la excelsa María y dile, Ave. ¿Qué quiere decir? Te saludo con profundo respeto a ti, que eres sin pecado ni desdicha. Ella te librará de la desdicha de tus pecados. Te envuelven las tinieblas de la ignorancia o del error. Recurre a María y dile, Ave María. Es decir, iluminada con los rayos del sol de justicia. Ella te comunicará sus luces. ¿Caminas extraviado, fuera de la senda del cielo? Invoca a María, que quiere decir estrella del mar y estrella polar, que guía nuestro peregrinar por este mundo. Ella te conducirá al puerto de salvación. ¿Estás afligido? Acude a María, que quiere decir mar amargo, pues fue llena de amargura en este mundo, y actualmente en el cielo se ha convertido en mar de purísimas dulzuras. Ella convertirá tu tristeza en gozo, y tus aflicciones en consuelo. ¿Has perdido la gracia? Honra la abundancia de gracia con que Dios inundó a la Santísima Virgen y dile, llena de gracia y de todos los dones del Espíritu Santo. Ella te hará participar de sus gracias. ¿Te sientes solo y abandonado de Dios? Dirígete a María y dile, el Señor es 33 contigo más noble y está más íntimamente que en los justos y santos, porque eres con él una misma cosa, pues siendo él tu hijo, su carne es carne tuya, y, dado que eres su madre, estás con el Señor en semejanza perfecta y mutua caridad. Dile finalmente, toda la Santísima Trinidad está contigo, pues eres su precioso templo. Ella te colocará bajo la protección y salvaguardia del Señor. ¿Te has convertido en objeto de la maldición divina? Dile, bendita tú entre todas las mujeres.
Te aclaman todas las naciones por tu pureza y fecundidad. Tú cambiaste la maldición divina en bendición. ¿Estás hambriento del pan de la gracia y del pan de la vida? Acércate a quien llevó el pan descendido del cielo. Dile: bendito es el fruto de tu vientre, el que concebiste sin detrimento de tu virginidad, que llevaste sin trabajo y diste a luz sin dolor. Bendito Jesús, que rescató al mundo esclavizado, curó al mundo enfermo, resucitó al hombre muerto, hizo volver al hombre desterrado, justificó al hombre criminal y salvó al hombre condenado. Ciertamente, tu alma será saciada del pan de la gracia en esta vida y de la vida eterna en la otra. Amén. Concluye la plegaria con la Iglesia y di: Santa María, santa en cuerpo y alma, santa por tu singular y eterna abnegación en el servicio de Dios, santa en tu calidad de Madre de Dios, que te dio una santidad eminente, como convenía a esta infinita dignidad. Madre de Dios, y también Madre nuestra, abogada y medianera nuestra, tesorera y dispensadora de las gracias de Dios, alcánzanos pronto el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con la divina majestad. Ruega por nosotros, pecadores, pues tienes tanta compasión de los miserables, que no desprecias ni rechazas a los pecadores, sin los cuales no serías Madre del Salvador. Ruega por nosotros ahora, durante el tiempo de nuestra vida corta, frágil y miserable. Ahora, porque solo nos pertenece el momento presente. Ahora, cuando somos acometidos y estamos rodeados, noche y día, de poderosos y crueles enemigos. Y en la hora de nuestra muerte, tan terrible y peligrosa, cuando se agoten nuestras fuerzas, cuando nuestros cuerpos y espíritus sean abatidos por el dolor y el espanto. En la hora de nuestra muerte, cuando Satanás redoble sus esfuerzos a fin de arruinarnos para siempre. En esa hora en que se decidirá nuestra suerte para toda una eternidad, dichosa o infeliz. Ven en ayuda de tus pobres hijos, Madre compasiva, abogada y refugio de los pecadores. Aleja de nosotros, en la hora de la muerte, a los demonios, enemigos y acusadores nuestros, cuyo horroroso aspecto nos espanta. Ven a iluminarnos en las tinieblas de nuestra muerte. Guíanos y acompáñanos ante el tribunal de nuestro juez, que es tu propio Hijo. Intercede por nosotros para que nos perdone y reciba en el número de los elegidos en la mansión de la gloria eterna. Amén. Así sí. Habrá quien no admire la excelencia del Santo Rosario, compuesto de elementos tan excelentes como la oración dominical y la salutación angélica. ¿Existe, acaso, oración más grata a Dios y a la Santísima Virgen y más fácil, dulce y saludable 34 para los hombres? Llevémoslas continuamente en el corazón y en la boca para honrar a la Santísima Trinidad, a Jesucristo, nuestro Salvador, y a su Madre Santísima. Además, al fin de cada decena es conveniente añadir el Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 35-36 Tercera decena Excelencia del Santo Rosario, manifestada por la meditación de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. 21ª Rosa. Los 15 misterios del Rosario. Misterio significa realidad sagrada y difícil de comprender. Las obras de Jesucristo son todas sagradas y divinas, porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Las de la Virgen María son santísimas, por ser ella la más perfecta de las criaturas. Con razón se da el nombre de misterios a las obras de Jesucristo y de su Santísima Madre. Están, en efecto, colmadas de maravillas, perfecciones e instrucciones profundas y sublimes, que el Espíritu Santo revela a los humildes y sencillos que los honran. Las obras de Jesús y de María pueden también llamarse flores admirables. Flores cuyo perfume y hermosura solo conocen quienes se acercan a ellas, aspiran su fragancia y abren su corona mediante una atenta y seria meditación.
Santo Domingo distribuyó las vidas de Jesucristo y de la Santísima Virgen en 15 misterios, que nos representan sus virtudes y sus principales acciones. Son 15 cuadros, cuyas escenas deben servirnos de norma y ejemplo para orientar nuestra vida. 15 antorchas que guían nuestros pasos en este mundo. 15 espejos luminosos que nos permiten conocer a Jesús y María, conocernos a nosotros mismos y encender el fuego de su amor en nuestros corazones. 15 hogueras en cuyas llamas celestiales podemos incendiarnos totalmente. La Santísima Virgen enseñó a Santo Domingo este excelente método de orar. Y le ordenó predicarlo para despertar la piedad de los cristianos y hacer revivir el amor de Jesucristo en sus corazones. Lo enseñó también al beato Alaño de la Rupe. El rezo de 150 Ave Marías, le dijo, es una oración muy útil, es un obsequio que me agrada mucho. Y lo es aún más y harán mucho mejor quienes las reciten meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Porque esta meditación es el alma de tales oraciones. En efecto, el rosario, sin la meditación de los sagrados misterios de nuestra salvación, sería como un cuerpo sin alma, una excelente materia sin su forma que es la meditación, la cual distingue al rosario de las demás devociones. La primera parte del rosario contiene 5 misterios. Primero, el de la anunciación del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen. Segundo, el de la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel. Tercero, el del nacimiento de Jesucristo. Cuarto, el de la presentación de Jesús en el templo y purificación de la Santísima Virgen. Quinto, el del hallazgo de Jesús en el templo en medio de los doctores. Y se llaman misterios gozosos a causa de la alegría que proporcionaron a todo el universo. En efecto, la Santísima 37 Virgen y los ángeles quedaron inundados de gozo en el dichoso momento de la encarnación. Santa Isabel y San Juan Bautista se colmaron de alegría con la visitación de Jesús y de María. El cielo y la tierra se alegraron con el nacimiento del Salvador. Simeón quedó consolado y lleno de alegría al recibir a Jesús en sus brazos. Los doctores estaban embelesados al oír las respuestas de Jesús. ¿Y quién podrá expresar el gozo de María y José al encontrar a Jesús después de 3 días de ausencia? La segunda parte del rosario se compone también de 5 misterios, llamados misterios dolorosos, porque nos representan a Jesucristo abrumado por la tristeza, cubierto de llagas, cargado de oprobios, dolores y tormentos. El primero de estos misterios es la oración de Jesús y su agonía en el huerto de los olivos. El segundo, su flagelación. El tercero, su coronación de espinas. El cuarto, la cruz a cuestas. El quinto, la crucifixión y muerte en el Calvario. La tercera parte del rosario contiene otros 5 misterios, llamados gloriosos porque en ellos contemplamos a Jesús y María en el triunfo y en la gloria. El primero es el de la resurrección de Jesucristo, el segundo, el de su ascensión, el tercero, el de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el cuarto, el de la asunción de la gloriosa Virgen María, el quinto, el de su coronación. Estas son las 15 flores olorosas del rosal místico, en las cuales se posan, como abejas diligentes, las almas piadosas para recoger el néctar maravilloso y producir la miel de una sólida devoción. 22ª rosa el rosario. La meditación de sus misterios nos conforma a Jesucristo. La principal ocupación del cristiano es caminar hacia la perfección. Sed imitadores de Dios como hijos amados, nos dice el gran apóstol. Es una obligación contenida en el decreto eterno de nuestra predestinación. Y constituye el único medio ordenado para llegar a la gloria eterna. San Gregorio de Niza dice, con gracia, que somos como pintores, nuestra alma es el lienzo sobre el cual debemos aplicar el pincel. Las virtudes son los colores que deben hacer resaltar la belleza del original, que es Jesucristo, imagen viva y representación perfecta del Padre Eterno. Un pintor, para hacer un retrato al natural, pone el original ante sus ojos y a cada pincelada vuelve a mirarlo.
Del mismo modo, el cristiano debe tener siempre ante los ojos la vida y virtudes de Jesucristo para decir, pensar y hacer solamente lo que sea conforme a ellas. Para ayudarnos en la obra importante de nuestra predestinación, la Santísima Virgen ordenó a Santo Domingo exponer a los fieles que rezan el rosario los sagrados misterios de la vida de Jesucristo, no solo para que adoren y glorifiquen al Señor, sino también y sobre todo para que regulen su vida y acciones por las virtudes de Jesús. Ahora bien, así como los niños imitan a sus padres viéndoles y conversando con ellos, y aprenden su lengua oyéndolos hablar, y como un aprendiz domina su arte al ver trabajar a su maestro, del mismo modo los fieles cofrades del Rosario se hacen 38 semejantes a su divino Maestro, con el auxilio de su gracia y por la intercesión de la Virgen María. Al considerar atenta y devotamente las virtudes de Jesucristo en los 15 misterios de su vida, Moisés ordenó al pueblo hebreo, de parte de Dios mismo, que no olvidara jamás los beneficios de que había sido objeto. Con mayor razón, el Hijo de Dios puede mandarnos que grabemos en nuestro corazón y tengamos incesantemente ante los ojos los misterios de su vida, pasión y gloria, ya que con ellos quiso favorecernos y mostrarnos el exceso de su amor para salvarnos. O vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, que sufro por vosotros. Lam 1,12, acordaos de mi pobreza y vida errante, del ajenjo y amargor que sufrí por vosotros en mi pasión. Lam 3,19. Estas palabras, y muchas otras que se podrían recordar, nos convencen sobradamente de la obligación que tenemos de no contentarnos con rezar vocalmente el rosario en honor de Jesucristo y de la Santísima Virgen, sino recitarlo meditando sus sacrosantos misterios. 23ª Rosa el Rosario, memorial de la vida y muerte de Jesucristo. Jesucristo, divino esposo de nuestras almas, nuestro amigo dulcísimo, desea que recordemos sus beneficios y los apreciemos más que todas las cosas. Experimenta una gloria accidental lo mismo que la Santísima Virgen y los santos del cielo cuando meditamos con amor y devoción los sacrosantos misterios del Rosario, que constituyen los más visibles efectos de su amor hacia nosotros y los más ricos presentes que pudo hacernos. Pues la Santísima Virgen y todos los santos gozan por ellos de su gloria. La beata Ángela de Foligno pidió un día al Señor que le indicara con qué ejercicio podía honrarlo más. Apareciósele él en la cruz y le dijo: «Hija mía, contempla mis llagas». Así aprendió del Salvador amabilísimo que nada le es más agradable que la meditación de sus sufrimientos. Jesús le mostró después las heridas de su cabeza y varias circunstancias de sus tormentos, y le dijo: «He sufrido esto por tu salvación, ¿qué puedes hacer que iguale el amor que te tengo?». El santo sacrificio de la misa honra infinitamente a la Santísima Trinidad, porque representa la pasión de Jesucristo y por él ofrecemos los méritos de su obediencia, sufrimientos y sangre. Toda la corte celestial recibe con la Santa Misa una gloria accidental. Varios doctores, entre ellos Santo Tomás, nos dicen, por la misma razón, que el cielo se alegra de la comunión que reciben los fieles, porque el Santísimo Sacramento es un memorial de la pasión y muerte de Jesucristo, y mediante él participan los hombres en sus frutos y avanzan en el camino de la salvación. Ahora bien, el Santo Rosario recitado con la meditación de los sagrados misterios es un sacrificio de alabanza a Dios por el beneficio de nuestra redención y un devoto recuerdo de los sufrimientos, muerte y gloria de Jesucristo. Por tanto, es 39 verdad que el rosario procura una gloria y gozo accidentales a Jesucristo, a la Santísima Virgen y a los demás bienaventurados, quienes no desean nada tan importante para nuestra dicha eterna como vernos ocupados en un ejercicio tan glorioso al Señor y saludable para nosotros. El Evangelio nos asegura que un pecador que se convierte y hace penitencia alegra a todos los ángeles. Si para alegrar a los ángeles basta que un pecador abandone sus pecados y haga penitencia, qué alegría y júbilo no serán para la corte celestial, qué gloria para el mismo Jesucristo.
El vernos meditar devota y amorosamente en este mundo sus humillaciones, tormentos y muerte cruel e ignominiosa, ¿habrá algo más eficaz para conmovernos y llevarnos a sincera penitencia? El cristiano que no medita los misterios del rosario demuestra gran ingratitud hacia Jesucristo y la poca estima que tiene a cuanto sufrió el divino Salvador para redimir al hombre. Su conducta parece decir que desconoce la vida de Jesucristo y que se preocupa poco o nada por conocer lo que Jesús ha hecho y sufrido por salvarnos. Y puede temer que, no habiendo conocido a Jesucristo o habiéndolo olvidado, sea rechazado el día del juicio con este reproche: en verdad os digo que no os conozco. Meditemos, pues, la vida y sufrimientos del Salvador mediante el Santo Rosario. Aprendamos a conocer bien y a reconocer sus beneficios, para que Él nos reconozca como hijos y amigos suyos en el día del juicio. 24 Rosa el Rosario. La meditación de sus misterios es un medio eficaz de perfección. Los santos tenían como objeto principal el estudio de la vida de Jesucristo, cuyas virtudes y sufrimientos meditaban. Por este medio llegaron a la perfección cristiana. San Bernardo comenzó por este ejercicio y perseveró siempre en él. Desde el principio de mi conversión, escribe, hice un ramillete de mirra, formado por los dolores de mi Salvador, y lo coloqué sobre mi corazón, pensando en los azotes, espinas y clavos de la pasión y aplicándome con toda mi alma a meditar cada día estos misterios. Era también este el ejercicio de los santos mártires. Nos admira la forma como triunfaron de los más crueles tormentos. ¿De dónde podía venir aquella admirable constancia de los mártires, añade San Bernardo, sino de las llagas de Jesucristo, en las que meditaban frecuentemente? ¿Dónde se hallaba el alma de estos generosos atletas mientras su sangre corría y sus cuerpos eran triturados por los suplicios? Estaba en las llagas de Jesucristo, y éstas los hacían invencibles. La Madre Santísima del Salvador dedicó toda su vida a meditar las virtudes y sufrimientos de su Hijo. Cuando oyó a los ángeles cantar himnos de alabanza en su nacimiento, cuando vio a los pastores adorarlo en el establo, se llenó de admiración y meditaba en tantas maravillas. Comparaba las grandezas del Verbo encarnado con su profundo abatimiento. Las pajas y el pesebre, con su trono y el seno del Padre. El 40 poder de un Dios, con la debilidad de un niño. Su sabiduría, con su sencillez. La Santísima Virgen dijo un día a Santa Brígida: cuando contemplaba la belleza, modestia y sabiduría de mi Hijo, me sentía transportada de gozo. Cuando consideraba que sus manos y sus pies habían de ser atravesados con clavos, vertía torrentes de lágrimas y el corazón se me partía de dolor y tristeza después de la ascensión. La Santísima Virgen dedicó el resto de su vida a visitar los lugares que el Divino Salvador había santificado con su presencia y tormentos. Meditaba allí sobre el exceso de su caridad y los rigores de su pasión. Este era también el ejercicio continuo de María Magdalena durante los 30 años que vivió en Sainte-Baume. Dice también San Jerónimo que esa era la devoción de los primeros cristianos. Acudían de todos los países del mundo a Tierra Santa para grabar más profundamente en sus corazones el amor y el recuerdo del Salvador de los hombres, con la vista de los objetos y lugares consagrados por él con su nacimiento, trabajos, sufrimientos y muerte. Todos los cristianos tienen una sola fe, adoran un solo Dios, esperan una sola felicidad en el cielo, reconocen un solo mediador, Jesucristo. Deben todos imitar a este divino modelo y considerar para ello los misterios de su vida, sus virtudes y su gloria. Es un error imaginar que la meditación de las verdades de la fe y de los misterios de la vida de Jesucristo es solo para los sacerdotes, religiosos y cuantos se han alejado de los estorbos del mundo. Si los religiosos y eclesiásticos están obligados a meditar las grandes verdades de nuestra sacrosanta religión a fin de responder dignamente a su vocación, los laicos lo están igualmente, por lo menos a causa de los peligros en medio de los cuales se encuentran diariamente. Deben armarse,
Por tanto, con el recuerdo frecuente de la vida, virtudes y sufrimientos del Salvador, que los 15 misterios del Rosario nos representan. 25. Rosa el Rosario. Tesoros de santificación contenidos en sus oraciones y meditación. Nadie podrá comprender jamás el tesoro de santificación que encierran las oraciones y misterios del Santo Rosario. La meditación de los misterios de la vida y muerte del Señor constituye, para cuantos la practican, una fuente de los frutos más maravillosos. Hoy se quieren cosas que impresionen, conmuevan y produzcan en el alma impresiones profundas. Ahora bien, ¿habrá en el mundo algo más conmovedor que la historia maravillosa del Redentor desplegada en 15 cuadros que nos recuerdan las grandes escenas de la vida, muerte y gloria del Salvador del mundo? ¿Hay oraciones más excelentes y sublimes que la oración dominical y la salutación angélica? Ellas encierran cuanto deseamos y podemos necesitar. La meditación de los misterios y oraciones del Rosario es la más fácil de todas las oraciones. Porque la diversidad de las virtudes y estados de Jesucristo sobre los cuales se reflexiona recrea y fortifica maravillosamente el espíritu e impide las distracciones. Los sabios encuentran en estas fórmulas la doctrina más profunda, y los 41 ignorantes, las instrucciones más sencillas. Es preciso pasar por esta meditación sencilla antes de elevarse al grado más sublime de contemplación. Tal es la opinión de Santo Tomás de Aquino. Y tal es el consejo que nos da cuando nos dice que es necesario ejercitarnos de antemano, como en un campo de batalla, en la adquisición de todas las virtudes, de las que son modelo perfecto los misterios del Rosario. Porque ahí, dice el sabio Cayetano, podremos adquirir la íntima unión con Dios, sin la cual la contemplación es solo una ilusión capaz de seducir a las almas. Si los falsos iluminados de nuestros días, los quietistas, hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretender que se pueden componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María y abandonar estas divinas oraciones, que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma, es una engañosa ilusión del demonio. Convengo en que no es necesario recitarlas siempre vocalmente y que la oración mental es, en cierto sentido, más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del Rosario so pretexto de una unión más íntima con Dios. El alma sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano, hace interiormente cuanto puede para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos. Desprecia y abandona para ellos sus métodos antiguos de orar, que juzga buenos para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a las oraciones, al saludo de un ángel y aún a la oración compuesta, prescrita y practicada por Dios. Así habéis de orar, Padre nuestro. Y de este modo va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. Créeme, querido cofrade del Rosario, si quieres llegar a altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio tan frecuentes en personas de oración, recita, si puedes, todos los días el Santo Rosario o, por lo menos, la tercera parte de él. Quizás hayas llegado ya a tales grados, por bondad de Dios. Si quieres conservarte en ellos y crecer en humildad, permanece fiel a la práctica del Santo Rosario. Porque una persona que recite un rosario cada día no caerá jamás formalmente en una herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación. Si Dios, no obstante, en su infinita bondad, te atrae tan poderosamente en medio del rosario como a algunos santos, déjate conducir por su atracción, deja a Dios actuar y orar en ti y recitar el rosario a su manera. Y que esto te baste en ese día. Pero, si hasta ahora te hallas en la contemplación activa o en la oración ordinaria, de quietud, de presencia de Dios y de afecto, tienes aún menos razón para dejar tu rosario, ya que muy lejos de retroceder en la oración y la virtud al recitarlo te servirá, más bien, de ayuda maravillosa y será la verdadera escala de Jacob.
con 15 escalones, por los cuales irá subiendo, de virtud en virtud y de luz en luz, hasta llegar fácilmente y sin engaño a la perfección en Jesucristo. 26 Rosa el Rosario. Oración sublime 42. Evita cuidadosamente el imitar la obstinación de aquella devota de Roma de quien tanto hablan las maravillas del Rosario. Era persona tan piadosa y ferviente, que con su vida santa confundía a los religiosos más austeros de la Iglesia de Dios. Quiso consultar a Santo Domingo. Confesóse con él. Impúsole el santo como penitencia rezar un rosario, y le aconsejó que lo rezara todos los días. Excusóse ella diciendo que tenía todos los días sus ejercicios ya programados. Cada día ganaba las indulgencias de las estaciones de Roma, llevaba cilicios, tomaba disciplina varias veces por semana y hacía tantos ayunos y 1000 otras penitencias. El santo la volvió a exhortar a seguir su consejo. Pero ella se negó a ello, y salió del confesionario casi escandalizada del proceder del nuevo director, que quería hacerle aceptar una devoción contraria a su gusto. Hallándose cierto día en oración y arrebatada en éxtasis, vio a su alma obligada a comparecer ante el juez supremo. San Miguel colocó en un platillo de la balanza todas sus penitencias y oraciones, y en el otro sus pecados e imperfecciones. El platillo de las buenas obras subía sin lograr equilibrar al otro. Alarmada, imploró misericordia. Dirigióse a la Santísima Virgen, abogada suya, quien dejó caer en el platillo de las buenas obras el único rosario que por penitencia había rezado. Este pesó tanto que equilibró el peso de los pecados con el de las buenas obras. La Santísima Virgen la reprendió al mismo tiempo por no haber seguido el consejo de su servidor Domingo de rezar el Santo Rosario todos los días. Al volver en sí, corrió a arrojarse a los pies de Santo Domingo. Contóle lo ocurrido, pidióle perdón de su incredulidad, prometió rezar todos los días el Santo Rosario y llegó por este medio a la perfección cristiana y a la gloria eterna. Alma piadosa, aprende, pues, cuál es la eficacia, valor e importancia de la devoción del Santo Rosario y la meditación de sus misterios. Quien más elevada en oración que Santa Magdalena, a quien los ángeles transportaban al cielo 7 veces al día y que había estado en la escuela de Jesucristo y de su Santísima Madre. Sin embargo, cuando pidió a Dios un medio eficaz para adelantar en su amor y llegar a la más alta perfección, el arcángel San Miguel vino a decirle de parte de Dios que no conocía otro distinto de considerar ante una cruz que colocó a la entrada de su cueva los misterios dolorosos que ella había contemplado con sus propios ojos. Que el ejemplo de San Francisco de Sales, ese gran director de almas espirituales en su tiempo, te estimule a hacerte socio de una cofradía tan santa como la del Rosario. Pues, no obstante ser santo, hizo voto de rezar el rosario completo todos los días de su vida. San Carlos Borromeo lo recitaba, igualmente, todos los días y lo recomendaba con insistencia a sus sacerdotes, a sus seminaristas y a todo su pueblo. San Pío V, uno de los papas más eminentes de la Iglesia, rezaba todos los días el rosario. Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa, San Felipe Neri y muchos otros grandes hombres que no menciono se distinguieron por esta devoción. Sigue sus 43 ejemplos. Tus directores quedarán satisfechos, y si los informas de los frutos que puedes sacar de él, se apresurarán a animarte a recitarlo. 27 Rosa el Rosario. Sus beneficios para animarte aún más a abrazar esta devoción de las grandes almas. Añado que el rosario, recitado con la meditación de los misterios, primero, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Segundo, nos purifica del pecado. Tercero, nos da la victoria sobre todos nuestros enemigos. Cuarto, nos facilita la práctica de las virtudes. Quinto, nos inflama en el amor a Jesucristo. Sexto, nos enriquece con gracias y méritos. Séptimo,
nos proporciona los medios para cancelar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas y, finalmente, nos obtiene toda clase de gracias. El conocimiento de Jesucristo es la ciencia de los cristianos y de la salvación. Supera, dice San Pablo, a todas las ciencias humanas en precio y excelencia. Primero, gracias a la dignidad de su objeto, que es su nombre Dios, en cuya presencia todo el universo no es más que una gota de rocío o un grano de arena. Segundo, por su utilidad, ya que las ciencias humanas solo nos llenan de vanidad y humo de orgullo. Tercero, por su necesidad, pues no es posible salvarnos si no conocemos a Jesucristo. El que ignore todas las ciencias, se salvará, con tal que esté iluminado por la ciencia de Jesucristo. Dichoso rosario, que nos da la ciencia y conocimiento de Jesucristo al permitirnos meditar su vida, muerte, pasión y gloria. La reina de Saba, admirada ante la sabiduría de Salomón, exclamó: dichosas tus gentes, dichosos tus servidores, que están siempre ante ti y oyen tu sabiduría. Pero más dichosos son los fieles que meditan atentamente la vida, virtudes, sufrimientos y gloria del Salvador, porque gracias a este medio adquieren la ciencia perfecta, en la que consiste la vida eterna. La Santísima Virgen reveló al Beato Alaño que tan pronto como Santo Domingo empezó a predicar el rosario, los pecadores empedernidos se convirtieron y lloraron amargamente sus crímenes. Hasta los niños hicieron penitencias increíbles. Dondequiera predicaba el rosario fue tal el fervor, que los pecadores cambiaron de vida y edificaron a todo el mundo con sus penitencias y enmienda de vida. Si sientes la conciencia cargada de pecados, toma el rosario y medita una parte del mismo en honor de algunos misterios de la vida, pasión o gloria de Jesucristo. Y convéncete de que, mientras meditas y honras estos misterios, Él en el cielo mostrará al Padre sus llagas sacrosantas, intercederá por ti y te alcanzará la contrición y el perdón de tus pecados. El Señor dijo cierto día al Beato Alaño: si esos miserables pecadores rezaran frecuentemente mi rosario, participarían de los misterios de mi pasión, y yo, como abogado suyo, aplacaría la justicia divina. Nuestra vida es de guerra y tentación continuas. Tenemos que luchar no contra enemigos de carne y sangre, sino contra las mismas potestades infernales. ¿Qué mejores armas podemos empuñar para combatirlos que la oración enseñada por 44 nuestro gran capitán y la salutación angélica, que ahuyentó a los demonios, destruyó el pecado y renovó el mundo? Las habrá mejores que la meditación de la vida y pasión de Jesucristo, pensamientos que debemos tener habitualmente presentes, como lo ordena San Pedro para defendernos de los mismos enemigos, que Él ha vencido y que nos atacan todos los días. Desde que el demonio, dice el cardenal Hugo, fue vencido por la humildad y pasión de Jesucristo, apenas si se atreve a atacar a una persona que medita estos misterios, o, si la ataca, es vencido por ella ignominiosamente. Vestíos de toda la armadura de Dios. Empuña el arma de Dios, que es el Santo Rosario. Con ella destrozarás la cabeza del demonio y podrás resistir todas las tentaciones. De aquí proviene que aun el rosario material sea tan terrible al diablo y que los santos se hayan servido de él para encadenarlo y arrojarlo del cuerpo de los posesos, como atestiguan tantas historias. Cierto hombre, refiere el Beato Alaño, había ensayado inútilmente toda suerte de devociones para liberarse del espíritu maligno, que había tomado posesión de él. Resolvió ponerse al cuello la camándula. Y con esto se alivió. Pero, cuando se la quitaba, el demonio volvía a atormentarlo cruelmente. Decidió entonces llevarla al cuello noche y día, y así logró arrojar para siempre al demonio, que no podía soportar tan terrible cadena. El Beato Alaño atestigua que libró a muchos posesos poniéndoles al cuello el rosario. El R.P. Juan Amat, de la Orden de Santo Domingo, predicaba la Cuaresma en una comarca del Reino de Aragón. Presentáronle cierto día a una muchacha posesa. Intentó él varias veces exorcizarla, pero inútilmente.
Al ponerle al cuello el rosario, ella empezó a gritar y aullar espantosamente, diciendo: «Quitadme, quitadme esos granos que me atormentan». El sacerdote, por compasión por la pobre joven, le quitó el rosario. La noche siguiente, mientras el padre descansaba en su lecho, los mismos demonios que poseían a la muchacha se arrojaron rabiosamente contra él para apoderarse de su persona. Pero con la camándula, que tenía en la mano, no obstante los esfuerzos que hicieron para quitársela, azotó y echó fuera a los demonios, diciendo: «Santa María, Virgen del Rosario, socórreme». Cuando a la mañana siguiente se dirigía el sacerdote a la iglesia, encontró a la pobre joven aún posesa. Uno de los demonios empezó a gritar, burlándose de él: «Hermano, si no hubieras tenido tu rosario, ya hubiéramos dado cuenta de ti». Entonces el padre arrojó de nuevo el rosario al cuello de la joven, diciendo: «Por los nombres sacratísimos de Jesús y de María, su Madre Santísima, y por la virtud del Santísimo Rosario, os conjuro, espíritus malignos, a que salgáis inmediatamente de este cuerpo». Los diablos tuvieron que obedecer y la joven quedó libre. Estos relatos ponen de manifiesto cuál es la fuerza del Santo Rosario para vencer toda clase de tentaciones diabólicas y toda suerte de pecados, porque las cuentas benditas del Rosario los ponen en fuga. 28ª rosa. Saludables efectos que produce el meditar 45. La Pasión. Afirma San Agustín que no hay ejercicio tan fructuoso y útil para la salvación como pensar con frecuencia en los sufrimientos del Señor. San Alberto Magno, maestro de Santo Tomás, supo por revelación que el simple recuerdo o la meditación de la pasión de Jesucristo es más meritorio para el cristiano que ayunar durante todo un año a pan y agua todos los viernes, o disciplinarse sangrientamente cada semana, o rezar el salterio todos los días. ¿Cuál no será entonces el mérito del rosario, que conmemora toda la vida y pasión del Señor? La Santísima Virgen reveló un día al Beato Alaño de la Rupe que, después del santo sacrificio de la misa primero y más vivo memorial de la pasión de Jesucristo, no hay oración más excelente ni meritoria que el rosario, que es como un segundo memorial y representación de la vida y pasión de Jesucristo. El R.P. Dorland refiere que la Santísima Virgen dijo cierto día al venerable Domingo Cartujo, devoto del Santo Rosario, residente en Treveris, en el año 1481, ¿cuántas veces rezan los fieles el rosario en estado de gracia? Meditando los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, obtienen plena y completa remisión de sus pecados. La Santísima Virgen dijo también al Beato Alaño: «Ten por cierto que, aunque ya son muchas las indulgencias concedidas a mi rosario, yo añadiré muchas más por cada tercera parte de él a quienes lo recen en estado de gracia, de rodillas y devotamente. Y a quienes perseveren en su devoción en tales condiciones y meditaciones, les obtendré, al fin de su vida como recompensa por este servicio, la remisión total de la pena y de la culpa de todos sus pecados». Y que esto no te parezca increíble, es fácil para mí, pues soy la madre del Rey del Cielo, que me llama llena de gracia. Y como tal haré también amplia efusión de ella a mis queridos hijos. Santo Domingo estaba tan persuadido de la eficacia y méritos del Santo Rosario, que no imponía casi nunca penitencia distinta del rezo del rosario a quienes se confesaban con él, como vimos en la historia de la dama romana a quien impuso por penitencia un solo rosario. Los confesores deberían también, para seguir el ejemplo de este gran santo, imponer a sus penitentes la recitación del rosario con la meditación de los sagrados misterios, en lugar de otras penitencias de menor mérito y no tan agradables a Dios, ni tan saludables para adelantar en el camino de la virtud, ni tan eficaces para impedir la caída en el pecado. Además, al rezar el rosario, ganas muchas indulgencias que no están concedidas a otras devociones. Ciertamente, dice el abad Blosio, el rosario, unido a la meditación de la vida y pasión del Señor, resulta agradabilísimo a Jesucristo y a la Santísima Virgen y muy eficaz para obtener cuanto deseas.
Podemos recitarlo por nosotros mismos, por quienes se han encomendado a nosotros y por toda la Iglesia. Recurramos, pues, a la devoción del Santo Rosario en todas nuestras necesidades y obtendremos infaliblemente cuanto pidamos a Dios para nuestra salvación. 46-29 Rosa el Rosario, instrumento de salvación nada más divino según San Dionisio, nada más noble ni agradable a Dios que cooperar a la salvación de las almas y a derrumbar los planes que el demonio pone en juego para perderlas. Para ello descendió a la tierra el Hijo de Dios, que con la fundación de la Iglesia destruyó el dominio de Satanás. Pero el tirano rehizo sus fuerzas y esclavizó con cruel violencia a las gentes mediante la herejía de los albigenses, los odios, disensiones y vicios abominables que durante el siglo XI hizo reinar en el mundo. ¿Cuál sería el remedio para tan graves males? ¿Cómo derribar las fuerzas de Satanás? La Virgen Santísima, protectora de la Iglesia, ofreció la Cofradía del Rosario como el medio más eficaz para apaciguar la cólera de su Hijo, extirpar la herejía y reformar las costumbres de los cristianos. Los hechos lo comprobaron, se reavivó la caridad, se volvió a la frecuencia de los sacramentos como en los primeros siglos de oro de la Iglesia y se reformaron las costumbres de los cristianos. El Papa León X dice en su bula que esta cofradía fue fundada para honrar a Dios y a la Santísima Virgen y como un baluarte para contener las desgracias que iban a caer sobre la Iglesia. Gregorio XIII añade que el rosario fue ofrecido por el cielo como medio para aplacar la cólera divina e implorar la intercesión de la Santísima Virgen. Julio III afirma que el rosario fue inspirado para abrirnos más fácilmente el cielo gracias a la intervención de la Santísima Virgen. Pablo III y San Pío V declaran que el rosario fue establecido y dado a los creyentes para que pudieran obtener en forma más eficaz la paz y el consuelo espirituales. ¿Quién podrá entonces descuidar el inscribirse en una cofradía instituida con tan nobles fines? El P. Domingo, Cartujo, devotísimo del Rosario, vio un día el cielo abierto y toda la corte celestial ordenada admirablemente. Oyó cantar el rosario con arrobadora melodía, honrando en cada decena un misterio de la vida, pasión y gloria de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Y advirtió que, cuando los bienaventurados pronunciaban el santo nombre de María, hacían una inclinación de cabeza, y al nombre de Jesús, una genuflexión, y daban gracias a Dios por los grandes beneficios concedidos al cielo y a la tierra mediante el Santo Rosario. Vio igualmente a la Santísima Virgen y a los santos que presentaban a Dios los rosarios que los cofrades recitaban en la tierra y que rogaban por cuantos practicaban esta devoción. Vio también innumerables coronas de bellísimas y perfumadas flores preparadas para aquellos que rezan devotamente el rosario, y que cuantas veces lo rezan hacen una corona, con la que serán adornados en el cielo. La visión de este devoto Cartujo armoniza con la visión del discípulo amado cuando vio una multitud incontable de ángeles y santos que alababan y bendecían a 47 Jesucristo por cuanto hizo y sufrió en el mundo, para salvarnos. Ahora bien, ¿no es esto lo que hacen los cofrades del Rosario? No te imagines que el Rosario es solamente para las mujeres, los niños y los ignorantes. Es también para los hombres, para los más grandes hombres. Tan pronto como Santo Domingo dio cuenta al Papa Inocencio III de la orden recibida del cielo de establecer la cofradía, el Santo Padre la aprobó, exhortó a Santo Domingo a predicarla y quiso formar parte de ella. Los mismos cardenales la abrazaron con gran fervor, de suerte que López no dudó en escribir: ningún sexo, edad ni condición social pudo sustraerse a la oración del rosario. Efectivamente, en la cofradía se han inscrito toda clase de personas: duques, príncipes, reyes, prelados, cardenales y soberanos pontífices. Larga sería su enumeración en este resumen. Y si tú, lector amado, entras en la cofradía, tendrás parte en su devoción y gracia sobre la tierra y en su gloria en el cielo. Asociado con ellos en la devoción, lo estarás también en la dignidad.
30 Rosa el Rosario. Privilegios de la cofradía. Si los privilegios, gracias e indulgencias hacen recomendable a una cofradía, es preciso afirmar que la del Rosario es la más recomendable que tiene la Iglesia. En efecto, es la más favorecida y enriquecida con indulgencias. Desde su fundación, apenas si ha habido un papa que no haya abierto los tesoros de la Iglesia para enriquecerla. Pero como el ejemplo persuade más que las palabras y los beneficios, los papas no han podido manifestar mejor la estima que tenían de la cofradía que inscribiéndose en ella. Veamos un breve resumen de las indulgencias que los soberanos pontífices han concedido a la cofradía del Santo Rosario. Indulgencias confirmadas de nuevo por el Santo Padre Inocencio III, el 31 de julio de 1679 y recibidas por el señor arzobispo de París, quien aprobó su publicación el 25 de septiembre del mismo año, primero el día de la inscripción en la cofradía, indulgencia plenaria. Segundo, en la hora de la muerte, indulgencia plenaria. Tercero, por la recitación de cada una de las 3 partes del rosario, 10 años y 10 cuarentenas de indulgencia. Cuarto, por la devota pronunciación de los santos nombres de Jesús y de María, 7 días de indulgencia. Quinto, a quienes asistan devotamente a la procesión del Santo Rosario, 7 años y 7 cuarentenas. Sexto, a los que, verdaderamente arrepentidos y confesados, visiten la capilla del Rosario en la sede de la cofradía. Indulgencia plenaria los primeros domingos del mes y en las fiestas de Nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Séptimo, a quienes asisten a la salve, 100 días de indulgencias. Octavo, a quienes devotamente y para dar ejemplo llevan ostensiblemente el Santo Rosario, 100 días de indulgencia. 48. Noveno, a los cofrades enfermos que no puedan ir a la iglesia, siempre que, confesados y recibida la Sagrada Comunión, reciten durante el día el Santo Rosario o al menos parte de él. Indulgencia plenaria en los días indicados para ganarla. 10. Los sumos pontífices, gracias a su insigne generosidad para con los cofrades del Santo Rosario, les han concedido la facultad de ganar las indulgencias de las estaciones de Roma si visitan 5 altares y recitan ante cada uno de ellos 5 Padrenuestros y Avemarías por la prosperidad de la Iglesia. Si en la iglesia donde esté establecida la cofradía solo hay 1 o 2 altares, podrán recitar 25 veces el Padrenuestro y el Ave María delante de él. Insigne favor es este para los cofrades del Santo Rosario, dado que la visita a las iglesias de las estaciones de Roma conlleva indulgencias plenarias en sufragio de las almas del purgatorio y muchas otras remisiones, que los cofrades pueden ganar sin trabajo ni gastos y sin salir del propio país. Más aún, si la cofradía no se halla establecida en el lugar donde viven los cofrades, pueden ganar dichas indulgencias con la visita de 5 altares de otra iglesia cualquiera, según concesión de León X. Los siguientes son los días en que pueden lucrarlas quienes viven fuera de Roma, tal como han sido determinados y establecidos por un decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias, aprobado por nuestro Santo Padre el Papa el día 7 de marzo de 1678, que ordenó sea inviolablemente observado todos los domingos de Adviento, los 3 días de las 4 témporas, la vigilia de Navidad, en las misas de medianoche, de la aurora y del día, las fiestas de San Esteban, San Juan Evangelista, Santos Inocentes, Circuncisión y Epifanía, los domingos de Septuagésima, Sexagésima, Quincuagésima y, a partir del miércoles de ceniza, todos los días hasta el domingo de Quasimodo inclusive, los 3 días de rogativas, el día de la Ascensión, la vigilia de Pentecostés y todos los días de la octava y los 3 días de las 4 témporas de septiembre. Carísimo cofrade del Rosario, hay otras muchas indulgencias. Si quieres saber cuáles, lee el sumario de las indulgencias concedidas a los cofrades del Rosario. Allí encontrarás los nombres de los papas, el año y otros pormenores que no es posible consignar en este resumen.